Buenos días. Esta charla es continuación de los otros que hemos dado y es sobre el pecado. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, nos acercamos a ti, Señor, para que el Espíritu Santo, Señor, revele, Señor, tu palabra, nuestra mente, Señor, y que nuestros corazones lo reciban y lo pongan en práctica, Señor, para acercarnos cada vez más a ti, Señor. Y al final de nuestro tiempo aquí en la tierra, Señor, llegar a ti y gozar la eternidad en tu presencia. Es tu promesa, Señor, y lo creemos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Los 4 tipos de pecado, o sea que hice una división en la cual nosotros pecamos y nos justificamos. Entonces el ser humano quiso vivir en armonía, en paz, sana convivencia con Dios, así como Adán y Eva en el huerto del Edén. Pero nunca pudo llegar a eso por culpa del pecado, el error de Adán y Eva. Aun conociendo las leyes de Jehová, nunca pudieron obedecer las leyes de su Creador. Jehová mismo dio los 10 mandamientos y no pudieron obedecerlos. Entonces, Dios envió a su Hijo Jesucristo y expandió con el Espíritu Santo el nuevo pacto con su Padre. Pero igual, el ser humano no logra ubicarse plenamente en el plan de Dios. Y el plan de Dios es salvación y vida eterna. Para entender y hacerlo simple, nos compararemos con un árbol bien frondoso. Sus hojas, sus ramas, su tronco y sus raíces. Los 4 tipos de pecado. Y vamos a ir desarrollando para que se comprenda mejor. ¿Podemos cortar las hojas definitivamente? No podemos. Vamos a cortar, vamos a podar y van a salir mucho más. ¿Por qué? Porque las ramas lo alimentan. Y bueno, entonces cortamos las ramas. Pero a este vuelven a crecer otra vez. Porque el tronco lo alimenta. Cortamos el tronco y vuelve a salir pequeñito, pero ahí después vuelve a salir, se forma otra vez como un árbol. Porque la raíz los alimenta. Y si cortamos la raíz, se moriría la planta. Nosotros somos esa planta de árbol. Entonces yo lo comparé, hablamos de las hojas que podamos y vuelven a nacer. Entonces las hojas son los pecados personales, individuales, mi pecado. Y alguien puede decir que nunca pecó, que no mintió, que no hurtó, que no fornicó, que no pensó mal, que siempre amó a su prójimo. Yo creo que por ahí, y son pecados pequeños, podemos decir nadie, solo Dios, Jesús en la tierra. Y esos pecados individuales, míos y tuyos, son los problemas de la sociedad. Porque unidos formamos una sociedad, no vivimos aislados, solos. La razón de todos los problemas sociales que vemos cada día. Cortamos esos pecados, pero vuelven nuevamente. Las ramas alimentan esos pecados individuales. Las ramas de los árboles son los pecados colectivos.
de un grupo, de una sociedad, de un barrio, de un pueblo, de una nación. ¿Por qué? Porque nos creemos justificados. Porque todo el mundo lo hace, bueno, yo también lo voy a hacer. Es una moda. ¿Qué de malo hay? Entonces, yo también lo hago. Es el pecado más hipócrita. Pero, porque decimos, pero si él también lo hace, eso es hipocresía. Súper hipocresía. El pecado colectivo justifica el pecado individual. Aunque cortáramos las ramas, el tronco nos alimenta. El tronco es el pecado heredado. Heredado. Nosotros nacimos con ese pecado, genética humana, genética de papá, genética de mamá. No importa en qué parte del mundo nacimos, lo heredamos de nuestros padres. No solo la genética, sino con su ejemplo también nos enseña. Vemos a hijos adoptivos que tienen las características de sus padres, su papá, su mamá, adoptivos. Adquirimos en herencia, es un pecado heredado. La raíz es el pecado original. El primer pecado cometido por nuestros primeros antepasados, que son Adán y Eva. La pregunta ahora, ¿puede alguien liberarnos de esto? Porque si cortamos la raíz nos morimos, ¿verdad? Ya nos dimos cuenta que nosotros no lo podemos hacer durante miles y miles de años. No podemos hacerlo por nosotros mismos, tampoco otra persona, si él también está preso en la misma cárcel. Solamente alguien apartado de este árbol puede liberarnos. ¿Y quién es ese? Es Cristo Jesús, el Mesías, el que vino a la tierra, siendo Dios, a caminar con nosotros y a morir en la cruz del Calvario, por mis pecados, por tus pecados y por todos los pecados de la humanidad. Este árbol, el nuestro, está alimentado por Satanás y hay que cortar la raíz para que no crezca. ¿Y qué es lo que hacemos cuando conocemos a Jesús? Y le voy a hablar a la luz de las palabras. Hay que ser injertado el tronco en la raíz verdadera. En Jesús, en Él, solamente en Él. Desprendido la raíz del pecado, Satanás, que era nuestro tronco, Jesús vino hace 2000 años y nos dio ese privilegio. Pablo habla de esto. Les voy a leer en Romanos 11, del 13 al 25. Les voy a leer lo que dice. Está hablando del injerto, para que se entienda dónde está. Porque a vosotros hablo, gentiles, que somos nosotros, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Está hablando Pablo, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, somos nosotros, has sido
injertado en lugar de ellas, de los israelitas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Bien, pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. A ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Bondad y severidad de Dios para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más esto que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo. Está hablando de las gentes que dicen que los judíos, si no creen, ya están muertos. Les da la oportunidad, arrepentimiento. Jesús vino y dijo hace 2000 años, al principiar su ministerio, arrepiéntanse, el reino de los cielos está cerca. Sin embargo, este árbol de pecado sigue. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan de la charla de la misión de Cristo aquí en la tierra? ¿Para qué vino? Para salvación. En la cruz del Calvario murió y resucitó y nos justificó y nos dio salvación y vida eterna. Pero antes creó el reino de los cielos en la tierra con sus 12 apóstoles. Los empoderó, los enseñó para luego ir a buscar almas. Y esas almas llevarlo a los pies de Cristo, ser salvos. Luego estas almas empoderadas del Espíritu Santo y enseñado y buscar almas. Es un ciclo, ese es nuestro ciclo. Alguien nos habló de Jesucristo. Somos salvos al reconocerlo como el Señor y Dios. Simple. Cristo, Jesús, es Dios. Y reconoces y sos salvo. El Espíritu Santo empieza a entrar en ti, eres templo del Espíritu Santo y empiezas a cambiar. ¿Qué es el pecado? La muerte segura, porque la causa de la muerte es el pecado. Y la solución es Cristo Jesús. Liberación y vida eterna. ¿Por qué? Porque Él es eternidad. En Marcos 8, 23 y 24, Jesús hace un milagro, pero no dentro de la aldea. Lo saca a esa persona ciega afuera. Y dice la palabra, Marcos 8, 23, 24. Entonces, tomando la mano del ciego, Jesús le está haciendo eso, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos,
les puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Somos árboles que caminamos. Pero me encanta ¿por qué tomé este versículo? Porque admiro mucho a mi Jesús, lo amo. Escupió en sus ojos. Él no tiene reglas para hacer un milagro. Lo hace como Él quiere y como quiere. María Magdalena. Juan 8, versículos 10, 11 y 12 dice, le trajeron a María Magdalena, que era una prostituta. Lo encontraron con un casado, entonces lo trajeron a Jesús para probarle a Jesús qué iba a hacer, porque tenía que apedrearlo. Y él hablaba del Dios de amor, del perdón. Entonces, le trajeron. Dice la palabra, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Porque se fueron todos. ¿Se acuerdan que le dijo que no tenga pecado, que tire la primera piedra? Por eso al comienzo le dije que no hay persona que no haya pecado. Y dejaron todas las piedras y se fueron, y se quedó Jesús con María Magdalena. Y ella dijo: ninguno, Señor. ¿Y qué le responde Jesús? Vete y no peques más. Vete y no peques más. Y ella, para ir sanando sus heridas emocionales, porque son heridas emocionales las que nos hacen hacer cosas indebidas, pecado. Entonces le siguió. Cerca de Dios, si rechazamos el pecado. El Espíritu Santo en nuestro corazón, templo del Espíritu Santo, Cristo, que dijo que estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos, y el Padre Celestial. En el siguiente versículo dice Jesús: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Porque la muerte, el pecado es muerte, y el creer en Jesús es vida. Somos luz, iluminamos en donde vamos cuando creemos en Cristo Jesús, porque vamos con las buenas nuevas, que es el Evangelio. El Evangelio quiere decir buenas nuevas. Algunos nos dicen: adiós de Evangelio, pues tú ya. Me está diciendo: adiós, buenas nuevas, pues tú ya. Por mi cuerpo a lo mejor van a decir, pero el Evangelio es nuevo en cualquier momento y en cualquier lugar. Por eso somos luz, iluminamos, y somos sal, porque le damos sabor a ese dolor, a esa herida. ¿Dónde se originó el pecado? En el Edén. ¿Cómo? Sí, Dios le dijo a Adán y Eva: todo lo que haya aquí, estamos hablando del hombre, Adán y Eva fueron los primeros hombres, todo lo que haya aquí, le dijo Jehová a Adán y Eva, con quien hablaban ellos, era en el huerto del Edén, lo pueden usar, pero yo me reservo el elegir qué es bueno y qué es malo. Yo me reservo, le dijo Dios, que es bueno y que es malo. Algo perfecto, porque Él es perfecto, un Dios de perfección. Estamos entendiendo. Él dice que es bueno, Él dice que es malo. Dios. ¿Y qué pasó? Porque le dijo, porque el día que ustedes decidan qué o quién es bueno o malo, entonces ya es mío. Jehová, yo pienso que es lo que quiso decir, ¿verdad? Porque el día que ustedes decidan qué o quién es bueno o es malo,
se van a matar. Una sola cosa es mía, le dijo Jehová. El 99.9% no podían tocar. Usar menos un árbol, el del conocimiento del bien y del mal. Se dan cuenta cómo somos los seres humanos. Eso prohibido, pegan de la libertad, eso nomás queremos. Dios le ordenó que no comieran, que no conocieran el fruto del bien y del mal. Yo creo que estoy de acuerdo con Dios. A la luz de lo que vemos hoy día, y no vamos a hablar del mundo, hablemos de los cristianos, viendo las redes sociales, cómo nos tratamos entre nosotros, que el pastor fulano impuso mano, o que no impuso mano, o porque se cayó, o porque devolvió a esa persona que se está sanando, el endemoniado que es sano, y criticamos, no porque esto no es de Dios, porque no dice la palabra. Y estamos viendo que Jesús no le importó cómo era, escupió, dice la palabra, en los ojos. En otro agarró barro, escupió el barro y le puso en el ojo y le dijo, no la va a tener, si lo es. Ese era Jesús. ¿Y nosotros por qué nos juzgamos? Porque tenemos el conocimiento del bien y del mal. Pero ¿cómo es? No es como Dios. Lo que para mí es bueno, para vos es malo. Lo que es bueno para vos, para mí es malo. Y así nos va. Juzgamos, eso es juzgar. Mi iglesia es la perfecta. Tu iglesia no es perfecta, no es de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para saber el corazón de las personas? Ahí no me quedo porque ya me voy a playar. Bueno, Génesis 2:16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Génesis 2:17, más el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, morirás. En otras palabras, ustedes dos pueden hacer lo que quieran de lo que está aquí en el huerto. Yo, Jehová, lo único que me lo observo es la decisión de quién o qué es bueno o malo. Solo eso. Solo eso. Y lo tenemos. Las cruzadas, matando supuestamente herejes. Cuando mataron todos los herejes, los templarios fueron matados por los propios cristianos. El comunismo, Hitler, ideas, pensamientos, matando millones de personas. La guerra, lo que hacen la guerra, cada bando creen que que ellos tienen razón, sus ideas son buenas, las del enemigo son malas. Ese es lo que Dios no quería que nosotros hagamos. No tomamos el punto de vista de Dios. Esa es nuestra naturaleza caída. ¿Por qué? Somos egocéntricos. ¿Qué quiere decir? Yo el centro, lo que yo digo está bien, lo que yo hago está bien, y lo que vos haces está mal, y lo que hace la otra gente está mal. Yo. Y es más, yo decido mi vida sin Dios. ¿Qué hacer? Y le dice la Biblia que tenés que orar y que Él te dé una señal para hacer ciertas cosas. Cuando estás enfermo, orás y después llevarlo al médico. Para casarte, orá. Para que el Espíritu Santo te revele, te abra el entendimiento para ver si ese tipo, tu novio ya te está pegando desde el noviazgo, más todavía va a ser el casamiento. Para que se te abra el entendimiento. Para eso oramos. Un trabajo. Y bueno, pero no consultamos a Dios, a tu Señor, tu Padre, tu Dios, no. Yo decido que estudiar. Llegó la estudiar, donde ella me quiera. No decido. ¿Y con quién yo me voy a casar? Yo le voy a convertir a ese tipo.
a esa dama. Mentira de Satanás. Lo que estamos diciendo es, no me importa Dios. No tomamos el punto de vista de Dios. No puedo hablar más porque el tiempo va a ser muy largo. El segundo es el abandono de la posición. Tu pérdida de identidad en Dios. Tu posición en Dios. Ya no quiero ser hijo de Dios. Y que cuando no quiero ser más hijo de Dios, ¿qué paso a ser? Hijo de Satanás. Satanás se convierte en mi padrastro. Ya me dijeron que no diga más esto, pero les digo porque es verdad, es realidad. Y hago lo que él hizo. Desobedecer a Dios. Perdí mi identidad. Me luzco con mi ropa de marca, me pinto el pelo en azul, verde. Y sabemos bien que el ser humano tiene sus colores, como yo, blanco y negro, porque ya, no porque soy olimpista, es porque la edad, unos rubios, otros negros, castaños, rojos, naturales, pero a él no le gusta, su identidad es otra. Estoy hablando de pequeñas cosas. Si vamos a hablar de las cosas fuertes, podemos decir entre ellos, no me gusta el sexo opuesto, me gusta mi propio sexo, lo de mi propio sexo que está ocurriendo ahora. Abandona su posición de Dios, pierde la identidad en Cristo de ser hijo de Dios y pasar a ser hijo de Satanás. Pero hablamos de Dios misericordioso. Cuando vuelvo a los pies de Cristo, Él me perdona. La inseguridad desaparece. Todas esas cosas feas desaparecerán. Pero no hay que jugar con eso. Antes de morir, no me voy a arrepentir. ¿Sabes cuándo vas a morir? No sabemos. El otro punto es invertimos, cambiamos de dominio. Yo era el objeto de Dios y ahora quiero ser el sujeto sin Dios. De objeto a sujeto es el origen de la arrogancia, de sujeto a objeto es el origen de la corrupción. Nosotros, de objeto pecaminoso, este que les habla de objeto pecaminoso, pecador, me vuelvo sujeto a Dios y soy hijo de Dios. Eva se convirtió en objeto de Satanás, siendo hija de Dios. Escuchó a Satanás y corrompió a Adán, fue objeto de caída, de la corrupción individual, y así fue creándose esta genética del pecado original. Luego viene la multiplicación del mal, el origen de la corrupción. Eva corrompe a Adán, luego a sus hijos. Me pongo como objeto del mal, me corrompo y corrompo a otros. Soy sujeto de Satanás, pero si me sujeto a Dios como su hijo, me vuelvo objeto de bien. Lucifer no tomó el punto de vista de Dios, abandonó su posición, invirtió el dominio y corrompió a Eva, y Eva corrompió a Adán, a sus hijos y al mundo entero. Debemos retomar la voluntad de Dios y conoceremos su voluntad perfecta, buena y agradable. Esa es la voluntad de Dios. Entonces tenemos que ser valientes y cortar esta relación con Satanás. No me digan, soy cristiano, pero eres un pecador acérrimo, todos los días pecas y no te arrepentís. Corta esa relación con Satanás.
debo retomar mi identidad verdadera, porque yo soy hijo de Dios. Como resultado de la desobediencia, la naturaleza humana quedó en un estado de pecado y rebelión contra Dios. Sin embargo, existe un plan de redención divina para llevar al hombre de regreso a la comunión con Jehová. Las Escrituras nos revelan claramente la realidad del pecado, así como su origen, naturaleza y consecuencias. Dice Romanos 6, 22 al 23, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como final la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pecado es todo aquello que atenta en contra de la ley de Dios. Éxodo 20:17 habla los 10 mandamientos, los cuales no solo prohíben acciones pecaminosas, sino también actitudes erróneas. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Lo dice Éxodo capítulo 20, versículo 17. Y este final me encanta, ni cosa alguna de tu prójimo, engloba todito. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Lo dice en Mateo capítulo 5, versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer o un hombre para codiciarlo, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5, 28. El salmista David revela su tristeza, resultado de su pecado personal. Y atienden bien lo que dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Salmos 51, 3 y 4. Jesús y su sacrificio redentor en la cruz es una solución al problema del pecado del hombre. El Nuevo Testamento presenta el sufrimiento de nuestro Salvador, quien tomó sobre sí el pecado del mundo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, 8. Esto cuando una vez yo lo leí, por primera vez, me tocó el corazón. Lo voy a decir, lloré. El amor de Dios es tan grande. Mas Dios, Padre, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecador, cuando yo estaba ahí en el mundo, esos 50 años que siempre cuento, igual Cristo murió por mí, por nosotros, dice la palabra. Romanos 5, 8. Diciendo, Jesús está diciendo en el Getsemaní: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, y estando en agonía oraba más intensamente.
y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Está en Lucas 22, 42, 44. Jesús nos enseña que con Dios podemos pasar las peores pruebas contra el pecado. Los Romanos en el capítulo 1, versículo 29-32, nos habla contundentemente acerca del pecado, estando testados, llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, y habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que practican. Romanos 1, 29 al 32. Todo aquel que comete, infringe también la ley, pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. El pecado está entonces en directa oposición a todo lo que es bueno en el carácter de Dios. Él aborrece el pecado porque es su esencia, excelencia moral, su carácter. Contradice su santidad, por eso la aborrece. Otra cosa, primero, debemos afirmar que Dios nunca pecó. Él es santo. La Biblia dice correctamente lo siguiente acerca de Dios. Por tanto, varones de inteligencia, oíme, lejos está de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. Job, capítulo 34 y 10. De hecho, es imposible siquiera que Dios anhele tentar para hacer el mal. Y si cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Santiago 1:13. El primer pecado en la raza humana fue Adán y Eva. Ya lo sabemos, cuando comieron el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Las consecuencias del pecado, no tenemos que creer que podemos pecar, hacer lo que queremos, engañándole a Dios. A Dios no se le engaña. Y además su propio pueblo, Él lo castigó. Dice en Oseas 1:6, nunca más tendré misericordia de la casa de Israel, sino que del todo lo olvidaré. Y esto es hasta hoy día. Habían 12 tribus y ahora uno solo existe. Los demás ya no existen. Volverán, solo Dios lo sabe. Y lo dice también en su palabra, porque habla de las 12 tribus otra vez. O sea que si a su pueblo castiga, nosotros que somos injertos, debemos cuidar esta salvación, como decía Pablo, con temor y con temblor. El pecado entonces interrumpe nuestra relación con Dios. Nos alejamos de Dios, nosotros nos alejamos de Dios. Dios no nos aleja, nosotros nos alejamos de Dios. Nos esclaviza y nos convierte en hijos de ira. También el pecado trae enfermedades físicas. Trae el castigo y la separación eterna de la gloria y el poder de la presencia de Dios. El castigo al final de los tiempos, cuando te mueres. Nos dijo bien, Deuteronomio, elige tú el bien o el mal. El bien que es vida y el mal que es muerte. El infierno es la muerte eterna.
Eso lo hace el pecado. Entonces, el pecado es una realidad en el ser humano que ingresó en la raza humana por la desobediencia del primer hombre y la primera mujer. Por eso todos recibimos la herencia pecaminosa. Por el primer Adán entró el pecado y por el postrer Adán, Cristo Jesús, recibimos la gracia salvadora y la herencia eterna. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por lo que el Espíritu Santo nos ha dado, Señor, para entender que el pecado, Señor, nos aleja de ti y podemos perder la salvación y la vida eterna a tu lado, Señor, en ese lugar maravilloso, dentro de ti, Jehová, con Cristo Jesús, con el Espíritu Santo. Ese hermoso lugar, la Jerusalén, la nueva Jerusalén, Señor, que bajará en la tierra y donde estaremos contigo. Y los desobedientes, Señor, estarán en el lago que arde con azufre, fuego, para toda la eternidad. Bendigo a mis compañeros, Señor. Bendigo, Señor, a todo el que escucha esta charla, Señor, para que lo cuides, Señor, de la pandemia, Señor. Hasta hoy día nos has cubierto con tus alas, Señor. Estamos salvos y libres de esta enfermedad. Gracias, Padre. Nos estás demostrando que tú eres el Dios verdadero. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Y a ti, Padre, la gloria, la honra, el poderío, Señor, por los siglos de los siglos. Amén.